Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Oye Dios tu oración? ¿Oye Dios nuestra oración? Sabemos que Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Él lo sabe todo. No hay nada que se le escape. Él percibe y oye toda palabra que sale de nuestras bocas. Cuando oramos o pensamos que oramos con Él, o cualquier otra palabra que decimos, Él la sabe, Él la percibe. Él sabe incluso los pensamientos que hay en nuestra mente. Todo pensamiento Él lo conoce. Él sabe y oye cada oración, cada clamor, cada ruego, cada petición, venga de quien venga, cada grito de socorro y auxilio, cada ansiedad que llevamos a Él, Él lo escucha porque Él es omnisciente. Pero cuando la Biblia nos dice que Dios ha oído una oración, nos está diciendo algo más que simplemente, que como Él lo sabe todo, pues Él ha percibido esa oración. Nos dice algo más. Cuando la Biblia dice que el Señor ha oído tu oración, ha oído esta oración, significa que el Dios del cielo ha escuchado, pero no solamente eso, que el Dios de toda la tierra ha atendido a esa oración y que el Dios del universo va a obrar en respuesta a esa oración. Cuando la Biblia dice que Dios oye una oración, es algo más que Dios simplemente la perciba. Y de esta manera, sí es verdad que toda oración es percibida por el Dios que lo sabe todo, pero no toda oración es oída por el Dios benevolente. Podemos tomar ejemplos en la palabra de Dios. En Isaías 1:15, Dios hablando a su pueblo dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice Dios, porque llenas están de sangre vuestras manos. Una oración que no estaba siendo oída. En Jeremías 14 dice algo parecido. Dios dice: cuando ayunen, cuando el pueblo ayune incluso, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Había tiempo en el que el pueblo se había apartado y Dios dice: yo no oiré su oración. Por eso, las palabras del Salmo 20, que quizá puedes buscar conmigo el Salmo 20, por eso esas palabras son tan especiales. En el Salmo 20, en los primeros 3 versículos del Salmo, el deseo del salmista era que el Señor nos oiga, que el Señor nos oiga. Y ahí el salmista en el Salmo 20, versículo 1 dice: Jehová te oiga, el Señor te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Su oración era que Dios te oiga, que Dios te oiga. Este es un salmo de David. Y David sabemos que era discípulo de Samuel, aquel del que hemos leído en Primera de Samuel, en el libro que lleva su nombre. Si volvemos por favor a Primera de Samuel, capítulo 7, hoy hemos leído una historia tremenda. Después de tantos años de decadencia espiritual, de apartarse de Dios, de pecado, que Dios también juzgara a su pueblo por el pecado, llega un tiempo ahora de reforma espiritual. El pueblo deja el pecado, se aparta del pecado para seguir a Dios. Un tiempo de avivamiento, una historia también de guerra contra el enemigo que viene, y son los de siempre, los filisteos que vienen a luchar. Y una historia también en la que Samuel es el juez, el que gobierna al pueblo y que clama a Dios por el pueblo. Pero una historia principalmente donde Dios oye la oración de Samuel y Dios actúa salvando a su pueblo cuando su pueblo se prepara y vuelve su corazón a Dios. Es una historia donde Dios oye la oración de Samuel y donde Dios actúa salvando a su pueblo cuando su pueblo se prepara y vuelve su corazón a Dios. Así que el título de la predicación en el día de hoy es el deseo del salmista en el Salmo 20, es mi deseo para vosotros y para mí. El título de hoy es que el Señor te oiga, que el Señor oiga tu oración. Jehová te oiga en el día de conflicto, dijo David, y así nuestro deseo es que el Señor nos oiga. Y queremos ver, y vamos a ver en este texto, que a través del sacrificio y la intercesión de Cristo, Dios oye y trae salvación
cuando su pueblo se prepara y vuelve su corazón a Dios. Queremos ver 3 cosas en cuanto a esto de que el Señor nos oiga, porque es lo que deseamos. Para que haya avivamiento en nuestra comarca, avivamiento en nuestro corazón, necesitamos que Dios nos oiga y queremos que nuestras oraciones sean oídas por Dios. Así que lo primero que vamos a ver es la preparación para que Dios nos oiga. La preparación para que Dios nos oiga. Y si vas conmigo al versículo 3, leemos de esto, porque dice ahí Samuel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón. Hace falta preparación para que Dios nos oiga. Vemos aquí un tiempo de reforma espiritual. En los tiempos del pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Dios, siempre ha habido tiempos de reforma. Hace 500 años Dios trajo la reforma protestante, pero desde el principio del pueblo de Dios siempre ha habido tiempos de reforma, tiempos de apartarse del pecado, volver a Dios, tiempos de preparación espiritual de nuestro corazón para que Dios oiga. Incluso esto podemos ir al principio, al libro de Génesis, con Jacob. Aún no eran una nación establecida, era solamente una familia, pero leemos ahí que Jacob, un día que había conflicto, pensaba que le iban a atacar, hizo una reforma en su familia y les dijo a su familia: quitad los dioses ajenos. Lo mismo que ocurre aquí, vamos a servir solamente a Dios. También lo leemos en el libro de Josué, el último discurso de Josué, le dijo al pueblo: mira, yo ya me voy a ir, yo ya soy mayor, pronto voy a morir. Pero les dijo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses falsos de las naciones que están alrededor vuestra o al Dios verdadero. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y luego les dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, si de verdad queréis servir a Dios. Pero leemos luego que el pueblo en el tiempo de Josué no le hizo caso, duró un tiempo, pero no hubo verdadera reforma ahí. Así que creo que esta es la primera gran reforma espiritual que vemos en el pueblo de Dios como nación. Esta creo que es la primera, porque en el tiempo de los jueces no había reforma, había así un volver a Dios aparentemente y luego caían y cada vez peor y cada vez peor. Esta es la primera gran reforma nacional en el pueblo de Dios, que luego vendrán otras, como en el tiempo del rey Asa, Ezequías, Josías o en el tiempo de Esdras y Nehemías. ¿Y qué hace falta para esta preparación, para que Dios nos oiga? Pues vemos aquí que lo primero que hay es arrepentimiento. Arrepentimiento es necesario. Versículo 2, final del versículo, leemos que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sabemos que el arca de Israel había estado en tierra de los filisteos 7 meses, pero ahora el arca había estado 20 años fuera de su lugar. Mucho tiempo sin el arca en su lugar, mucho tiempo alejados del Señor, mucho tiempo que los filisteos habían tenido la victoria sobre ellos. Así que los vemos lamentándose. Esa es la actitud correcta, cuando está lejos de Dios, lamentándose en pos de Dios. No simplemente lamentándose y llorando cuando las cosas no van bien, sino lamentándose y llorando, añorando a Dios, queriendo más de Dios. Lamentan en pos del Señor. Como el salmista en el Salmo 42, cuando decía el salmista hablando a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Su alma estaba turbada. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Añoras a Dios? ¿Echas de menos a Dios cuando estás lejos de Él? Así debería ser en la vida del cristiano verdadero. Una persona que de verdad ha conocido a Cristo, si se aleja de Él, va a vivir una vida de insatisfacción, de derrota. Pero una señal de que esa persona de verdad es de Dios es que esa persona se lamentará en pos del Señor, echará de menos la vida en el Señor, añorará al Señor, como el pueblo estaba haciendo aquí. Pero el arrepentimiento no es solamente lamento, sino que también es separación del pecado. Habla Samuel en el versículo 3 y dice: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y luego en el versículo 4 leemos que así hicieron los hijos de Israel, quitaron los Baales y a Astarot. Estos Baales eran unos dioses falsos que tenían los pueblos de alrededor. Y estos dioses, estos ídolos falsos, los había cogido el pueblo de Israel. El arrepentimiento verdadero no solamente el lamento,
sino es una renuncia, una separación del pecado. Es dejar de mirar al pecado, girar 180 grados y buscar al Señor. Es una renuncia al pecado y una renuncia radical. No, bueno, que yo quito esto, un poquito de aquí, un poquito... No, es decir, ya no más. No quiero saber más del pecado. Quito los dioses ajenos. Para preparar tu corazón debes quitar los dioses falsos de tu vida, todos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Fue una separación total, una renuncia total. Leemos que quitaron los Baales y también a Astarot. No dejaron ninguno. Todos los dioses que tenían. En cualquier lugar los quitaron. Y te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿dónde están tus ídolos? Porque también tenemos ídolos. Quizá no tienes figuras de piedra en tu casa a las cuales te arrodillas delante de ellos. Algunos, desgraciadamente, sí que tienen sus santos y sus vírgenes que se arrodillan delante de ellos o que los besan y todo eso, pero quizá tú dices, yo no tengo esas cosas en mi casa. Pero sí que tienes otros ídolos, sí que tenemos otros ídolos. Porque toda cosa que te guíe al pecado, toda cosa o persona o lo que sea que tome el trono, que solo le pertenece a Dios, toda cosa que le prestes más atención de lo que le prestas a Dios, eso es un ídolo. Y tenemos que quitar esos ídolos. Quizás son cosas que ves con tus ojos, en el móvil, en la tele, redes sociales, y Dios te dice, quita los dioses ajenos. Quizás son cosas que escuchas en tu coche, en la radio, música que te lleva al pecado, conversaciones de cotilleos o de lo que sea, o sucias, o chistes que no son buenos, y Dios te dice, quita esos dioses ajenos. Quizás son amistades que tienes que te separan de Dios, y Dios dice, quitad los dioses ajenos. Quizás son actividades que haces, cosas que puedes hacer, sitios a los que vas, podría ser deporte, podría ser comida, podría ser bebida, cualquier cosa que te separe de Dios. Y esta renuncia tiene que ser total, pero esta renuncia también muchas veces será costosa, porque estos dioses que estaban destruyendo y quitando, quizá muchos eran de oro, de plata, les habían costado su dinero, y habría algunos que dirían, hombre, ¿cómo vamos a quitar, a echar fuera esta imagen que yo he hecho, que me ha costado mi dinero? Hay que dejarla, no hay que ser así de radical. Pero esta imagen era un ídolo falso, estaba poniendo en el lugar de Dios y había que quitarlo. Y muchas veces costará. Me acuerdo de un testimonio de un pastor que antes de ser llamado como pastor era, pues, por mucho tiempo un cristiano fiel en una iglesia, pero era un coleccionista. No recuerdo bien exactamente qué era la colección, pero era de cosas grandes que las tenía todas en una pared. Y este pastor hablaba y decía que por mucho tiempo se empeñó en esta colección, le encantaba esta colección que él tenía, y así que la tenía en su sótano, iba cada vez coleccionando más y más de distintos años y tal, y una vez se dio cuenta que bajaba a su sótano a mirar su colección de lo que fuera, y se dio cuenta, espérate, lo que estoy haciendo aquí no es otra cosa que adorando a este ídolo que me he hecho. No hay nada malo en tener una colección de algo, pero si esa colección o cualquier hobby o cualquier cosa toma el lugar de Dios y estás llegando a adorar, quizá no te postras, pero tiene todo tu tiempo, tiene toda tu ilusión, tiene todo tu gozo y tu felicidad, eso es un ídolo. Y este pastor se tuvo que dar cuenta que estaba idolatrizando esto y tuvo que quitarlo de su vida, porque era un ídolo para él. Y es una renuncia que le salió muy costosa, pero que valía la pena. Así que no solamente había lamento, había separación en este arrepentimiento, pero también había servicio. Porque no solamente quitaron los dioses ajenos, pero sirvieron a Dios. Sirvieron a Dios. Volverse a Dios de corazón no solamente implica un lamento y una renuncia al pecado, pero hay que volverse a Dios. Hay que dejar de servir a los dioses falsos para servir al Dios verdadero. No sirve de nada que quiten los dioses si no te entregas a Dios, porque al final volverás a los dioses ajenos. Es un giro de 180. En vez de servir a los dioses ajenos, servir a Dios. No quedarse a la mitad, porque al final la tendencia será seguir en el pecado, pero girarse y servir a Dios. Hubo verdadero arrepentimiento, pero también había verdadera oración.
Y esta es la preparación que vemos del pueblo de Dios. Samuel no solamente se quedó en el arrepentimiento del pueblo, que era un buen paso, pero él sabía que hacía falta algo más. Para que este arrepentimiento fuera duradero, había que afianzarlo. Y él sabía que la oración es imprescindible. La oración es imprescindible para el pueblo de Dios. El comentarista Matthew Henry, que tanto ayuda y que su comentario es tan útil, dice: cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es ponerlos a orar. Cuando Dios quiere hacer una misericordia grande con su pueblo, cuando Dios va a obrar, va a salvar almas, va a hacer algo grande, antes de hacer eso, pone a su pueblo a orar. La oración es imprescindible. Muchos quizás se hubieran dado por satisfechos con el primer paso. El pueblo se ha arrepentido, ahora ha quitado los dioses, ahora sirve a Dios, pues ya está, con eso nos sirve. Pero Samuel sabía que hacía falta algo más, hacía falta la oración. Samuel lo sabía. ¿Os acordáis de aquella historia que contó Cristo? De aquel endemoniado que tenía un demonio y el demonio salió fuera, pero en vez de acudir a Dios y en vez de acogerse a Dios, dejó su casa abierta, si se puede decir, dejó su corazón abierto y dice, al final entraron otra vez estos demonios y el postrer estado fue peor que el primero y al final estaba peor que al principio. Y aquí Samuel se dio cuenta de eso, así que convocó, podríamos decir, una reunión de oración nacional. Una reunión de oración nacional, dijo que todo Israel, versículo 5, reunid a todo Israel en Mizpa. Mizpa era un lugar de reunión para el pueblo de Dios, quizá un lugar céntrico. No sabemos si esto significaba todo Israel, es que fuera toda persona, o solo los hombres, o quizás solo los representantes, los ancianos de cada pueblo, pero todo Israel tenía que estar allí representado. Y Samuel les dice, ¿para qué? ¿Para qué os reunís? ¿Para preparar tácticas de guerra? No, para orar. Y oraré por vosotros a Jehová. Algo que para otros países sería una risa. ¿Se reúne todo el pueblo para orar? ¿Se reúne todo el pueblo? Pero qué tontería más grande. Pero Samuel sabía que la oración debe tener el primer lugar en el pueblo de Dios. Y en esta oración vemos que hay humillación. Se reúne el pueblo y en el versículo 6 dice que sacan agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Qué era esto? Esto era un símbolo que estaban haciendo. Y en realidad lo que le estaban diciendo a Dios es que, mira, nosotros somos como el agua derramada que no puede volver a recogerse. Derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. No somos nada, tú eres nuestro todo, dependemos por completo de ti. También esto era un símbolo que hacían en la fiesta de los tabernáculos en el pueblo de Dios, que después vemos en el libro de Juan, que Cristo habla del agua de vida en la fiesta de los tabernáculos, pero era un rito, un símbolo que se hacía, anticipando también con esa esperanza y ese gozo de que Dios va a obrar. Pero era un rito en humillación. Así que el pueblo aquí se humilla, y después nos dice en el versículo 6, y ayunaron aquel día. No solamente se humillan con este símbolo del agua derramada, sino que también ayunan. El lamento que tenían, esa humillación, les llevó a decir, mira, es que Dios es más importante que la comida. La comida puede esperar. La comida ya podrá venir mañana, ya la comida puede esperar. Me voy a privar de la comida para dedicarme por completo a Dios en el día de hoy. Me voy a privar de lo que puede ser normal para dedicarme por completo a Dios. Eso es el ayuno. Privarse de lo que puede ser normal para dedicarse por completo a Dios. Desgraciadamente, el ayuno es una práctica tristemente olvidada en la iglesia actual, pero que Cristo dijo cuando estaba aquí, dijo, cuando yo me vaya, mi pueblo ayunará, pero por mucho tiempo lo hemos olvidado y refleja también la falta de ayuno en el pueblo de Dios, refleja la falta de oración y la falta de verdadero arrepentimiento que tenemos. Este pueblo se humilló, este pueblo ayunó, pero este pueblo también confesó su pecado. Dice el versículo 6, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Se reconocía el pecado por lo que era. No había excusas, no había, es que los filisteos nos han puesto en un aprieto, es que nos cuesta mucho, es que, bueno, no es pecado, es un desliz, es un error, es es pecado y ya está. Lo llamaban por su nombre. El pecado es romper la ley de Dios, con nuestros pensamientos, con nuestra boca o con nuestros hechos. Eso es el pecado y ya está. Y ellos reconocían esto.
Y reconocían que el pecado no es simplemente contra otra persona, pero que todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos excluidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, por eso vino Cristo, porque todos somos pecadores. Hubo confesión y hubo también disciplina, porque dice ahí en el versículo 6 también, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El tiempo en que Elí juzgó a Israel, el anterior juez, fue un tiempo sin disciplina. Veíamos a sus propios hijos, vivían sin disciplina, haciendo lo que les daba la gana, malvados, y no eran juzgados. Pero Samuel quería juzgar a Israel, se ponía a él como ejemplo. No sabemos exactamente qué es lo que se juzgó aquí. Quizá había asuntos que resolver, quizá había algunos que no habían dejado a los dioses ajenos, y Samuel tenía que aplicar ahí la ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios a aquellos que no dejaban los dioses ajenos? Quizá ese juicio tuvo que ser administrado ahí. Gente que no quería juzgarse a sí mismos, así que Samuel los tuvo que juzgar a ellos como juez que era. O quizá simplemente fue que como enviado de Dios, Samuel, viendo el verdadero arrepentimiento del pueblo, les aseguró del perdón de Dios. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios estaba ahí, entregado a Dios, confesando su pecado, humillado y ayunando, ¿qué es lo que pasa? Versículo 7. Vienen los enemigos, vienen los filisteos. Y es que el enemigo odia tanto cuando el pueblo de Dios prepara su corazón. Cuando el pueblo de Dios de verdad se entrega a la oración y a humillarse y a venir delante de Dios y a clamar, el enemigo odia eso, así que ahí vienen los filisteos. Quizá los filisteos pensaban, Israel se ha reunido, seguramente se han reunido para atacarnos, seguramente se han reunido para organizar una guerra, y así que venían los filisteos a atacar. Es curioso, los filisteos 20 años antes habían dejado el arca ir, habían dicho, no, Dios ha ganado, Jehová ha ganado, dejamos el arca ir. Pero me recuerdan a esos egipcios que dejaron al pueblo ir, pero luego fueron a atacarles. Así estos filisteos dejaron el arca ir, pero después continúan con su tozudez y ahí que vienen otra vez a atacar. Esta reunión de oración del pueblo de Dios es interrumpida, porque el enemigo viene para pelear. Y es que lo que más teme Satanás son las oraciones del pueblo de Dios. Por eso manda este ataque. Por eso muchas veces lo que más nos cuesta en casa, a mí al menos, me cuesta mucho más orar que leer la Biblia. Me cuesta mucho más orar que venir a los cultos, que hacer tal, porque Satanás sabe que ahí está la clave, en la oración del pueblo de Dios. Y por eso Satanás y los enemigos de Dios vienen aquí a atacar al pueblo de Dios. Y ahora pensando desde el punto de vista del pueblo de Dios, se habían entregado a Dios, estaban dando su todo, y se entregan a Dios y lo único que viene son problemas. Imagínate ahí, estos israelitas hacen bien, se arrepienten, se humillan, y lo único que vienen son males. Ahora, Dios permite que los filisteos nos ataquen, ¿pero esto qué es? Seguramente algunos israelitas dirían ahí, no te lo dije yo, que no teníamos que venir, que esto era demasiado peligroso, nos tendríamos que haber quedado en casa. ¿Hacían este bien y de repente vienen todas estas pruebas? ¿Y cuántas veces pasa eso? Gente que se entrega al Señor y ¡fum!, aparecen todas las pruebas. Pero aunque el mal parecía venir del bien, ellos habían hecho el bien y parecía que les tocaba mal a ellos, al final el bien vino de este mal. No sé si habéis entendido esto que he dicho. Aunque el mal parecía venir del bien, al final de todo, el bien vino de este mal. ¿Por qué? Porque en realidad los filisteos venían a atacarles en el mejor momento de Israel. Cuando estaban unidos, cuando estaban arrepentidos, pero más que nada cuando tenían a Dios de su parte. Los filisteos no sabían dónde se estaban metiendo. ¿Por qué? Porque Dios había oído a su pueblo. Los filisteos no tenían nada que hacer, habían elegido el peor momento para venir. Así que Dios cogió este mal aparente que, anda, vienen los filisteos para traer victoria para su pueblo. Así que vemos un pueblo que se prepara. Y es que para que Dios nos oiga, hace falta preparación. Cuando el pueblo de Dios se prepara, cuando el pueblo de Dios vuelve su corazón a Dios, y hay esto que hemos visto, arrepentimiento y oración, entonces Dios oye y trae salvación
a través del sacrificio y la intercesión de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en segundo lugar, porque no solamente había una preparación para que Dios nos oiga, sino en segundo lugar tiene que haber un mediador para que Dios nos oiga. Tiene que haber un mediador para que Dios nos oiga. No es suficiente con una reforma espiritual, con preparar tu corazón, con volver de corazón a Dios. Si no hay un mediador, no sirve para nada. Ahora, este mediador con minúscula, con M minúscula, aquí es Samuel. Por supuesto, Samuel aquí, el profeta, juez y gobernador, Samuel es un tipo, una ilustración, un ejemplo del gran mediador con M mayúscula que es Cristo. Del único mediador, mejor dicho, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta este capítulo habíamos leído algo de Samuel. ¿Os acordáis? En el primer capítulo leemos del nacimiento de Samuel. Su madre no podía tener hijos y Ana va a orar al templo y allí derrama su alma delante del Señor y Dios le concede esta petición y Samuel nace como el hijo pedido por Dios. Eso es lo que significaba su nombre, pedido a Dios. Después leemos en el capítulo 3 cómo Dios llama a Samuel, de bien pequeñito, de muchacho, Dios lo llama. Y habíamos leído, pero por el capítulo 4, 5 y 6... hemos perdido de vista a Samuel en cierta manera y se nos ha contado el juicio de Dios sobre el pueblo rebelde de Dios. Y ahora aquí ya vemos a Samuel como adulto. Después de 20 años, ahora que Elí no está, Dios levanta a Samuel como el juez de Israel. Samuel como el último juez y como el mejor juez con diferencia. El último juez y el mejor juez con diferencia de Israel. ¿O no? ¿O hay otro juez que es mejor? Por supuesto que hay otro juez que es mejor, porque Cristo es el mejor juez, no solo de Israel, sino de todo el mundo, y Él también será el último juez. Samuel no es el último juez, porque Cristo será el último juez, quien vendrá en los últimos días para juzgar este mundo. Pero vemos aquí que Samuel tenía esta labor de juez, él gobernaba al pueblo, hacía la labor de un rey, es decir, ese oficio de rey lo estaba haciendo prácticamente aquí Samuel. Pero también hacía la labor de profeta. En Hechos habla de Samuel como profeta. Leemos que Samuel predicaba al pueblo, eso es lo que hacía un profeta. Pero no solamente rey y profeta, vemos también que aunque él era levita, es decir, de los que llevaban el arca, de los que estaban en el templo, también ejercía de sacerdote porque ofrece sacrificios y holocaustos. ¿Os suena? ¿Alguien que ejerce de rey, de profeta y de sacerdote? Eso es Cristo. Cristo es nuestro rey, sacerdote y profeta. Por eso Samuel nos está hablando de Cristo, de lo que Cristo vendría a hacer. Él es un mediador con minúsculas que habla del mediador con mayúsculas, que es Cristo. Vemos aquí que el pueblo acude a Samuel. No sé lo que pasaría en estos 20 años, leemos ahí en el versículo 2 que habían pasado 20 años. No sé lo que pasaría en estos 20 años, pero por fin el pueblo obedece la voz de Dios a través de Samuel. Samuel llama al pueblo a Mizpa y todos vienen. Todos obedecen, todos vienen y se reúnen. Y más, cuando escuchan del ataque de los filisteos, ¿qué hacen? ¿Buscan armas? No, cuando escuchan que los filisteos vienen, que los enemigos vienen, van corriendo a Samuel. Acuden a Samuel. Y le dicen, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo había vuelto a Dios, al Señor, pero también habían vuelto al enviado del Señor, a Samuel. Y no es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nos hemos alejado de Dios, en nuestras cargas, en nuestras ansiedades que muchas veces tenemos, en nuestros pecados, en todo lo que tengamos, tenemos que volver a Dios. Pero ¿cómo se vuelve a Dios? A través de Cristo, a través de volver al enviado de Dios que es Cristo Jesús. Cristo dijo eso en Mateo 11:28, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te pregunto, ¿estás trabajado, trabajada, cargada por los pecados, por las ansiedades de este mundo, por los problemas, por las tribulaciones? Dice Cristo, ven a mí. Ven a mí, no vayas a tus propias obras para así ganarte el cielo, no vayas a los santos o a la iglesia o a la religión, no, ven a Cristo, dice Él, venid a mí.
todos los que estáis trabajados y cargados. Y el pueblo así acudió a Dios a través de Samuel. Nosotros acudimos a Dios a través de Cristo. Samuel, ¿qué hace entonces? Pide por el pueblo. Versículo 5, leemos ahí, dice, yo oraré por vosotros a Jehová. Pero también el mismo pueblo se lo había pedido. Y más adelante, en el versículo 12, vemos que la vida de Samuel era una vida de rogar. En el capítulo 12, vemos que la vida entera de Samuel era una vida de rogar por el pueblo. Capítulo 12, versículo 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. En su último discurso dice esto, la vida de Samuel era una vida de intercesión, él era un hombre de oración, Y en el Salmo 99, versículo 6, lo vemos ahí también como un mediador, como alguien que invocaba a Jehová. Dice Salmo 99, versículo 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y quizá nos acordamos de todas las veces que Moisés y Aarón pedían por el pueblo para que Dios no eliminara a su pueblo. Moisés y Aarón pedían, y a quién más se nombra en el Salmo 99, dice, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Moisés, Aarón y Samuel entre los que invocaron su nombre. En eso se recordaba a Samuel. Ya me gustaría a mí que me recordaran a mí como alguien que invocara el nombre de Jehová. ¿Qué ejemplo fue Samuel aquí? Alguien que invocaba, que intercedía por el pueblo, un mediador. Y es que aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre el pueblo de Dios, debemos ser hombres de oración. Especialmente hombres que oren por el pueblo de Dios. Me pregunto a mí, ¿cuánto estoy orando yo por el pueblo de Dios? En Hechos 6 leemos que cuando se eligieron a los diáconos ahí en la iglesia, los apóstoles dijeron que se elijan a estos hombres para que nosotros nos dediquemos a la oración y al ministerio de la palabra. El pastor, los líderes espirituales de la iglesia tienen dos responsabilidades principales, oración y la palabra. Oración y la palabra. Y así era Samuel, un hombre de oración. Pero ¿de quién nos habla Samuel más que nada? De Cristo. Y Cristo era el hombre de oración con mayúscula. No solo en esta tierra, leemos que Cristo iba a orar al monte y a otros sitios, pero ahora en el cielo. Sentado al lado de su Padre, está orando, intercediendo por nosotros. El pueblo va a Samuel, Samuel pide por el pueblo, pero no solo eso, Samuel también sacrifica un cordero por el pueblo. Versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Tienes que darte cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Tenemos a un ejército, los enemigos, los filisteos rugiendo, viniendo a atacar, viniendo con toda su fuerza, con todas sus armas, a unos solos kilómetros. ¿Y qué hace Samuel? ¿Qué hace Samuel? ¿Prepara la táctica de combate? No. O bueno, sí, porque la táctica de combate era espiritual. Él sabe que Jehová es el que da la victoria y no el hombre. Así que tienes que ver la imagen aquí. El ejército está viniendo y Samuel, ¿qué hace? Va, edifica un altar y sacrifica un cordero entero. Ese cordero que nos habla del cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, de Cristo. Sacrifica el cordero enteramente porque Cristo se iba a sacrificar enteramente. Y al mismo tiempo que está viniendo el ejército, como leemos ahí, versículo 10, al mismo tiempo Samuel está sacrificando este cordero. Y es que nos tenemos que dar cuenta que la oración de Samuel sin el sacrificio no valía para nada. La oración sin el sacrificio no tiene poder, porque Dios escucha nuestras oraciones por el sacrificio de Cristo. Dios no escucha nuestras oraciones porque seamos nosotros, porque sí. Dios escucha nuestras oraciones por el sacrificio de Cristo. Los ojos de Jehová, mira la imagen aquí, lo que está pasando, el ejército aquí, Samuel clamando, pero también sacrificando. Los ojos de Jehová ven, un lado, la sangre derramada. Los oídos de Jehová escuchan el clamor que ha sido elevado y Dios actúa. Y así es como ocurre también en nuestra vida. Dios ve la redención, que Cristo murió por nuestros pecados. Dios escucha la intercesión y Dios actúa. Porque Él lo ha prometido. Cuando yo vea la sangre, cuando Dios ve la sangre de su Hijo, entonces Él trae salvación. Y cuando escucha a su Hijo, Él trae contestación. Son las dos obras más importantes de Cristo. La redención,
que acabó de hacer en la cruz y la intercesión. Son las dos obras más importantes de Cristo. La redención que acabó en la cruz, que se acabó ya cuando Cristo dijo allí en la cruz, es consumado, acabada está la obra. Y la intercesión, Cristo intercediendo, orando por nosotros, que continúa a la diestra del Padre. Y lo mismo ocurre con nosotros cuando oramos. Oramos en base al sacrificio de Cristo hecho por nosotros. No en base a nuestros méritos, sino en base al sacrificio de Cristo. Y oramos ayudados por la intercesión que Cristo hace por nosotros. Ahora, aunque Samuel hizo la labor de mediador aquí, Samuel no es el mediador con mayúsculas. En Jeremías 15, muy curioso, el pueblo había pecado y dice el Señor en Jeremías 15, versículo 1, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí como mediadores, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Moisés y Samuel, aunque fueron tipos de esta mediación, no eran aquellos que iban a salvar al pueblo, no podían limpiar el pecado, porque no necesitas a Moisés y a Samuel en tu vida, necesitas a Cristo en tu vida. Cristo es el gran mediador, el que se pone en medio. El mediador es el que se pone en medio. Y tú necesitas a un mediador que se ponga en medio de Dios y de ti. Porque no puedes ir a Dios tú solo o tú sola. Necesitas a Cristo que se puso en medio. Allí en la cruz, Cristo estaba en medio de Dios y de los hombres. Él era el mediador y por eso murió, para darnos salvación. Y hoy también, para su pueblo, Cristo está en medio de Dios y de nosotros, intercediendo por nosotros. La mayor victoria que nunca se ha dado fue a través del sacrificio. Y eso es lo que aprendemos mucho aquí en esta batalla. En esta batalla, cuando vino el enemigo rugiendo, ¿qué hizo Samuel? Ofreció el holocausto y Dios tronó, dice, y venció al enemigo. Y cuando Satanás venía rugiendo, Cristo se ofreció como el sacrificio. Y ahí en la cruz nos dice que las rocas se partieron, Cristo venció al enemigo hiriéndole mortalmente en la cabeza. Pero Cristo no se quedó en la cruz, ni en la tumba, ascendió al cielo para interceder por su pueblo, por aquellos por los cuales Él murió en la cruz. Vemos aquí a Samuel como este mediador con minúsculas que intercede, pero también sacrifica, como Cristo hizo por nosotros. Así que aprendemos que a través del sacrificio y de la intercesión de Cristo, Dios oye y trae salvación cuando su pueblo se prepara y vuelve su corazón a Dios. Hemos visto la preparación que hace falta, hemos visto el mediador que hace falta para que Dios nos oiga. Y en tercer lugar, ya para acabar, vemos los resultados cuando Dios nos oye. El pueblo filisteo estaba allí de pie, armados con sus espadas, con sus lanzas, con sus flechas, preparado para la guerra. Israel no estaba de pie, estaban de rodillas, pero estaban armados con la oración y estaban mucho más preparados para la guerra que los filisteos. Es curioso, 20 años después vuelve a haber otra guerra en el mismo lugar, pero ahora el pueblo, como ocurrió hace 20 años, no está confiando presuntuosamente en un objeto, en un arca, llevado por dos sacerdotes malvados, no está confiando presuntuosamente en un arca como amuleto, sino que están confiando en Dios directamente, con arrepentimiento y oración, a través del sacrificio del Cordero y de la intercesión de Samuel. Han venido a Dios por el camino correcto y Dios les escucha. Y llegamos ahí al versículo 9, al punto central de este pasaje, final del versículo 9, que dice, y Jehová le oyó. Y Jehová le oyó. Aquí es cuando cambian las cosas, cuando Dios oye la oración de su pueblo, y leemos que Dios obra poderosamente. Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hay un salmo que habla, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová que truena, así es la voz de Dios. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos. Israel tuvo que hacer bien poco ese día. Ya llegaron los filisteos, salieron del vestuario ya habiendo perdido, salieron a la guerra ya con miedo, muertos de miedo. Porque es que no venían a pelear contra la débil Israel. Habían venido a pelear contra Jehová de los ejércitos, contra el Santo de Israel, y por eso ya estaban perdidos. Y es que cuando Dios obra en respuesta
a las oraciones de su pueblo. Es que la creación misma ruge, es que las rocas se parten, es que las nubes truenan. Dice ahí, Dios tronó de una manera que los filisteos nunca habían visto. Esto fue obra de Dios. ¿Os acordáis del centurión en la cruz? Cuando Cristo murió, las rocas se partieron, se hizo de noche y dijo el centurión ahí, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Cuando Dios obra, tiembla el enemigo y huye de la lid. Lo mismo pasó en los inicios de la iglesia. Se reunía la iglesia a orar en Hechos 4:31 y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 16, Pablo y Silas en la cárcel, apresados, orando y cantando, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios puede obrar poderosamente. ¿Cuántos avivamientos ha ocurrido lo mismo? Dios hace maravillas, cosas imposibles de explicar por la lógica humana. Pero lo más importante y lo más imposible que hace Dios es salvar almas pecadoras. Dios obra poderosamente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer cuando Dios obra de esta manera? Cuando Dios oye nuestra oración, alabarle y recordarlo, como hace Samuel aquí. Versículo 12. Hace poco tuvimos una predicación del pastor Juan Jana sobre este versículo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel se da cuenta de que antes de nada más hay que agradecer a Dios. Si Dios ha obrado, agradéceselo, alábale y establece también, como hizo Samuel, un recordatorio, un memorial. Apunta lo que hace Dios en tu vida para acordarte y para darle gracias a Dios y para saber hasta dónde te ha ayudado el Señor. Vana es la ayuda del hombre sirve para poco, pero la ayuda de Dios es la que importa realmente. Hijo de Dios, recuerda que lo que has hecho, lo que hasta donde has llegado, ha sido obra de Dios. Dios te ha ayudado. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado. Levanta un Ebenezer para honra y gloria de Dios. También el enemigo leemos que es derrotado y sometido. Los filisteos ya no podían entrar. Versículo 13. Fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y en la vida del cristiano, cuando Dios oye tu clamor, cuando Dios oye el clamor de un pecador arrepentido, obra en verdadera salvación, el enemigo no puede entrar ya, no puede entrar en tu vida, no puede reinar en tu vida otra vez. Todos los días de Cristo, el gran Samuel, ya el enemigo no va a poder reinar en tu corazón otra vez. Sí que el enemigo atacará, como vamos a leer en los próximos capítulos, que los filisteos continuaron atacando, pero no podían conquistar ya la tierra, no podían vencer. Y así en la vida del cristiano el enemigo no podrá vencer, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando Dios obra y cuando Dios oye, trae verdadera prosperidad. No prosperidad económica, prosperidad de salud, de que no tienes problemas ni enfermedades, sino verdadera prosperidad al alma. Y cuando una nación hace esto, también trae prosperidad a la nación. Leemos aquí en el versículo 14 que Dios trajo paz. En el versículo 15 y 16 que Dios trajo justicia, porque Samuel juzgó al pueblo y hacía como tours, que iba por todo el pueblo juzgando al pueblo. Y también que Dios trajo e instituyó verdadera adoración, porque ahí en el versículo 17 leemos que Samuel edificó en su casa, en su ciudad, un altar a Jehová. Te pregunto, para acabar, ¿oye Dios tu oración? ¿Ha oído Dios tu oración? Cada miércoles nos reunimos aquí a orar, a clamar por las necesidades que tenemos, pero más que nada también por las almas de aquellos que nos rodean, por las almas de aquellos aquí en la Sierra de Segura. Pero ¿estamos preparados para esto, para que Dios nos oiga? Con corazones que se han vuelto del pecado a Dios, con corazones de verdad deseando clamar cada vez más y más. Recordemos, solamente a través del sacrificio y la intercesión de Cristo, Dios oye y trae salvación cuando su pueblo se prepara y vuelve su corazón a Dios. Vamos a orar.